Buenas, en la clase de hoy vamos a ver biotecnología animal más centrado a lo que son los animales transgénicos. Como primer tema vamos a ver que vamos a tener que incorporar un ADN extraño a células eucariotas. Y ahí tenemos que referirnos al método de transfección cuando vamos a hacer una entrada de ADN foráneo a estas células por métodos que sean químicos o físicos, mientras que vamos a llamar infección al proceso en el cual el ADN entra a las células, pero esto está mediado por alguna parte o una molécula de tipo viral. ¿Para qué vamos a hacer transfecciones? Bueno, en la clase de hoy nosotros lo vamos a ver principalmente para obtener animales transgénicos, pero las transfecciones se pueden usar para un montón de otras cosas. O sea, se pueden usar para generar una línea celular que produzca una proteína recombinante que después queramos purificar. Podemos expresar alguna proteína en las células para ver cuál es el efecto sobre el fenotipo, sobre las características de estas células. Podemos hacer ensayos en donde queremos determinar la actividad de algunos promotores o elementos regulatorios como los enhancers y los silenciadores. También podemos hacer expresiones para evaluar mecanismos del procesamiento del ARN. Últimamente se hacen muchos ensayos para evaluar distintas moléculas de interferencia y ver cómo esta interferencia de ARN modifica los patrones celulares. Podemos también ver de generar una línea celular o una transfección transiente, vamos a ver más adelante eso, para ver cómo una proteína en específico puede interaccionar in vivo con otra proteína. También se pueden hacer estudios para transfectar una célula con una proteína que, por ejemplo, puede estar marcada y evaluar cuál es la ubicación subcelular de esa proteína. ¿Va a quedar retenida en la membrana? ¿Va a ir a la mitocondria? ¿Se ubica en el Golgi? Bueno, todas esas preguntas. Y también las transfecciones sirven para las nuevas tecnologías como la terapia génica, que cada vez se está hablando más. Bueno, yo les había adelantado algo, que existen dos tipos de transfecciones: las transfecciones transientes y las transfecciones estables. En las transfecciones transientes vamos a ingresar ADN a la célula, pero ese ADN no se va a integrar en el núcleo, en el material genético total. No va a pertenecer no se va a incorporar a uno de los cromosomas. Entonces, ¿qué va a pasar? A través del tiempo, en sucesivas divisiones, a veces en una única división, ese material se va a perder. Por lo cual, la expresión del gen se va a dar en un tiempo corto, generalmente 3 o 4 días. En cambio, si yo hago una transfección de tipo estable, el material genético que estoy incorporando va a entrar al núcleo y además, ¿qué va a pasar? Se va a incorporar en el genoma, va a formar parte de alguno de los cromosomas de la célula. Entonces, a través de las divisiones va a formar parte de lo que es la segregación normal de los cromosomas durante los procesos de mitosis. ¿Y esto qué va a permitir? Bueno, que todas las células hijas de esta célula que yo haya transfectado efectivamente carguen con el gen extraño que le pusimos, y la expresión se va a dar a lo largo de muchísimo tiempo, por lo cual vemos que podemos tener transfecciones a largo plazo. Generalmente en estos casos de las transfecciones estables, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que seleccionar cuáles son las células que efectivamente tomaron el ADN y lo incorporaron al genoma. Por eso vamos a tener algunos pasos de selección clonal y amplificación de cuáles. Bueno, de solo las células que incorporaron el material que nosotros queríamos. Los procesos de transfección vamos a ver que pueden hacerse de distintas maneras. Una de las maneras va a ser utilizando métodos químicos. Para esto vamos a tener que preparar al ADN con distintos compuestos, como el DAE dextrano. Lo podemos precipitar con distintos compuestos, como en este caso el fosfato de calcio, o podemos envolver a la molécula de ADN en un liposoma. Eso sí, seguimos métodos químicos, pero también tenemos otros métodos del tipo físico, como la biobalística, que ya vimos bastante de la biobalística cuando vimos la clase de plantas transgénicas, la microinyección, en la cual
con una aguja súper finita, lo que vamos a hacer va a ser agregar directamente el ADN en el núcleo de la célula, o directamente vamos a agregar este ADN en el citoplasma, y la electroporación que también habíamos visto en clases anteriores, en donde poníamos el ADN y a través de la presencia de un campo eléctrico generábamos poros en la membrana de la célula y ahí permitíamos que el ADN ingrese. Bueno, vamos a ver primero los métodos químicos. Uno de estos es la transfección con fosfato de calcio. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un precipitado entre el cloruro de calcio y el ADN. Ese precipitado se va a generar sobre la superficie de la célula, sobre la membrana. ¿Y ahí qué va a pasar? Bueno, la célula va a tender a ingresar este precipitado y así es como el ADN va a terminar ingresando a la célula. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, que parece que este tipo de complejos con el fosfato de calcio protege al ADN para que las nucleasas que están presentes en la célula no lo degraden. La toxicidad es muy baja, o sea que este compuesto no es tóxico para las células, pero la eficiencia de transfección es bastante baja. Así que hay que ponerlo a punto dependiendo del tipo celular que uno use, pero hay que tener en cuenta, bueno, es un método súper barato y que a veces es conveniente intentarlo, a ver si con las células que uno está trabajando y el material genético puede llegar a funcionar. El otro método es el DAE-dextrano. Acá vamos a generar complejos entre la resina del DAE y el ADN. El DAE es un polímero que está cargado y que permite que el ADN se una fácilmente a este polímero. Después, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que hacer que este complejo del polímero con el ADN entre a las células. Para eso, ¿qué puede pasar? Bueno, tenemos que hacer un shock osmótico, o sea, poner una diferencia de concentraciones entre lo que es el interior de la célula y el exterior del medio en el cual se encuentra el DAE-dextrano, o utilizar algunos otros compuestos como el DMCO o el glicerol que ayuden a permear la membrana plasmática. Lo que sí se sabe es que usar el compuesto del DAE-dextrano suele ser útil para transfecciones transientes, pero los materiales que están envueltos en este tipo de complejos suelen tener problemas para integrarse en el genoma. Entonces solo se van a usar para hacer transfecciones transientes en donde el ADN no debe incorporarse al genoma. Y del otro lado, finalmente tenemos a los métodos de transfección usando liposomas. En este caso, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a formar un complejo entre estos lípidos catiónicos y el ADN. Estos lípidos catiónicos, ¿qué van a hacer? Bueno, van a envolver al ADN, pero además van a tener la posibilidad de fusionarse con la membrana plasmática y permitir que el ADN ingrese al citosol de la célula. El diseño original de los polímeros después fue replicado por distintas empresas y hay variantes de estos polímeros. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que las condiciones de transfección deben ser específicas para el tipo de célula que nosotros vamos a usar. Entonces, hay que elegir generalmente uno de los más comunes es la lipofectamina, pero tengan en cuenta que existen otras variantes dependiendo de las células con las que uno quiera trabajar. Las eficiencias de transfección suelen ser buenas, suelen llegar al 90% de todas las células que están en la placa. O sea, yo estoy haciendo transfección y el 90% de todas las células tomaron el ADN, que si nosotros lo veíamos en otros casos, esos porcentajes suelen ser mucho menores. Una de las desventajas es que esto es todo comercial y el precio de los lípidos suele ser muy caro. Y que además, si nosotros queremos trabajar con distintas líneas celulares, es posible que tengamos que comprarnos distintos lípidos. Entonces, ahí las cosas van a ir modificándose. Si vamos a trabajar siempre con una misma línea celular, capaz que es un método a elegir. ¿Cómo es el protocolo de uso de estos lípidos catiónicos?
Bueno, primero vamos a plaquear a las células, vamos a poner a las células en una placa de Petri y vamos a resuspender a estos lípidos que vienen liofilizados en el reactivo que viene de resuspensión que ya nos vende el fabricante. Al día siguiente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener a nuestro ADN, que ya lo teníamos puro, lo teníamos cuantificado, y lo que podemos hacerlo es diluirlo en el mismo medio en el cual están creciendo las células. Idealmente, todo esto se va a hacer en un medio de cultivo en el que le sacamos el suero para disminuir la cantidad de albúmina y de otros compuestos específicos del suero que pueden interaccionar también con los liposomas. Entonces tenemos el ADN que ya estaba diluido y después vamos a generar la mezcla con los liposomas. Vamos a esperar que estos liposomas interaccionen correctamente con el ADN y una vez que esta mezcla se formó, que los liposomas están listos, vamos a poner esta mezcla de medio con el ADN ya envuelto en los liposomas sobre las células. Los vamos a incubar generalmente 1 hora para permitir que estos liposomas lleguen a la superficie de la célula, a la membrana plasmática y puedan fusionarse con ella para permitir que el ADN ingrese. Y una vez que este proceso terminó, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a volver a ponerle a las células el medio completo, que en este caso estábamos hablando de un medio con suero. Y ahí terminamos con los métodos químicos, pero también habíamos visto que estaban los métodos físicos. Entonces acá tenemos en la primera imagen una microinyección. Acá lo que vemos es que tenemos una pipeta que sirve para succionar y retener, en este caso es un óvulo, y otra pipeta muy, muy finita que es con la que vamos a ingresar el material genético. El método de la electroporación, que ya habíamos visto, ponemos a las células acá en esta cubetita que era parecida a lo que eran las cubetas del espectrofotómetro, nada más que en vez de ser de cuarzo son de plástico y tienen 2 caras metálicas por las cuales va a pasar la electricidad, esta diferencia de potencial. Ponemos a las células adentro, aplicamos la diferencia de potencial y ahí el ADN va a ingresar. Y el método de biobalística, que lo vimos la vez pasada en la clase de las plantas transgénicas, en las cuales teníamos a estas partículas que podían ser de oro, sobre las cuales estaba precipitado el ADN y realizábamos disparos y permitíamos que el ADN ingrese directamente en la célula por estas micropartículas que llevaban el ADN precipitado en su superficie. Bueno, ¿cuáles se pueden usar para aplicaciones in vivo y in vitro? In vitro son los ensayos que vamos a hacer en las células que estamos cultivando. Y in vivo es si yo quisiera, por ejemplo, hacer un tipo de terapia génica en el cual quiero ingresar material genético en las células de un organismo que está vivo. Como por ejemplo, aplicar, una terapia génica, básicamente en un animal. Entonces, las que están limitadas a realizarse in vitro, ¿quiénes van a ser? Bueno, la microinyección porque tengo que separar a la célula para poder inyectarla. La electroporación también tengo que separar a las células para poder meterlas en esa cubeta y aplicar la diferencia de potencial. Y las transfecciones con compuestos químicos como el fosfato de calcio y el DAE-dextrano. Las que pueden aplicarse tanto in vivo como in vitro, ¿quiénes son? Los liposomas. Y ejemplo de esto es, por ejemplo, ¿se acuerdan? La vacuna de Moderna, que era una vacuna a ARN, estaba envuelto, este ARN estaba envuelto en lípidos que favorecían el ingreso a la célula. Después tenemos, inyecciones de ADN desnudo. En este caso hay algunos métodos diferenciales. ¿Se acuerdan que había como un método de directamente inocular en el sitio de la inyección ADN y esperar que algunas células efectivamente lo ingresen? Tenemos también la biobalística con lo que habíamos visto de el Shingan, que podía disparar sobre la piel de los animales y que el ADN ingrese, y inmunización directamente basada en ADN, en la cual vamos a inocular ADN directamente. Bueno, un caso especial de los animales. Bueno, ¿qué son los animales transgénicos? Los animales transgénicos son todos aquellos que tienen un gen que originalmente no les pertenece.
Y la forma más sencilla para generar un animal transgénico, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que aislar el gen que nosotros queremos. Muchas veces eso se puede aislar directamente con una PCR e introducir este gen, que es el que nosotros queremos, que ahora lo vamos a empezar a llamar transgen, y en un animal, y en este caso hacer una clonación del animal para después que el animal, por los procesos de clonación, directamente pueda incorporar el ADN. Un caso especial de los animales transgénicos, ¿quiénes son? Son los animales knockout. Y en este caso son muy famosos los ratones knockout, en los cuales, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hace una modificación genética para inutilizar a un gen que es propio del animal. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, un ratón al cual se le va a hacer una microinyección en alguno de los óvulos. Tenemos acá al ratón, un ratón hembra que fue inducido para tener una superovulación. Se extrajeron los óvulos, sobre estos óvulos se inyectó una construcción genética con la cual puede, por ejemplo, recombinar y generar daño en alguno de los genes específicos que nosotros queremos apagar en este animal local. Después, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que chequear a toda la descendencia y ver cuál de todos estos óvulos que estaban fecundados y yo microinyecté, cuál de todos tomó correctamente la construcción que le di y pudo generar el animal knockout. Para esto vamos a ver que hay distintos pasos con selecciones positivas y negativas en los cuales, bueno, yo selecciono células que van a resistir a algún antibiótico o que tienen alguna capacidad para sobrevivir en distintos medios. ¿Cómo vamos a tener a estos animales transgénicos? Bueno, vamos a usar la técnica de la microinyección de ADN en el pronúcleo. Para esto, ¿qué teníamos? Bueno, vamos a usar la técnica esta que habíamos visto en este paso de la microinyección, en la cual tenemos una pipeta con la cual realizamos una mini succión y sostiene al óvulo, y después otra pipeta muy, muy finita sobre la que nos va a servir para inyectar o sacar material de esta célula óvulo. ¿Qué es lo que vamos a inyectar? Vamos a inyectar un picolitro de solución que va a contener al ADN. Idealmente, ¿dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en el pronúcleo masculino. ¿Se acuerdan que una vez que se generaba el embrión, se tenían que formar los dos pronúcleos, el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino? Sobre el pronúcleo masculino es donde vamos a realizar esta inyección. Y el ADN inyectado que vamos a incluir, ¿qué va a tener? Bueno, va a tener la región codificante del gen, toda la secuencia para producir, por ejemplo, la proteína que deseamos, pero además acuérdense que necesitamos las secuencias regulatorias con un promotor que me permita que esto efectivamente pueda sintetizarse. Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Que se pueden obtener animales mosaicos. Un animal mosaico es un animal en donde no todas las células efectivamente tomaron este material genético. Entonces, capaz que acá tienen un animal que está así como puntilladito, en el cual, ¿qué pasa? Bueno, habría algunas células que sí tomaron el material genético y están expresando la proteína, mientras que otras no. ¿Cuáles son las otras de las desventajas? Que es un método poco eficiente y generalmente solo entre el 1 y el 2% de todos los embriones que inyecté se van a desarrollar en un animal transgénico. Con lo cual, imagínense la cantidad terrible de ratoncitos que voy a tener que ir chequeando para ver si este proceso funcionó o no. Además de que muchas veces la integración puede ocurrir al azar. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede que la secuencia que se inserte nos quede en una parte del genoma donde no hay expresión, pero puede ser que se inserte en alguna parte y me inactive algún gen, porque al insertarse rompa la secuencia de un gen, o que puede activar algún oncogen, entonces
este animal transgénico que estoy generando va a tener una posibilidad más alta de desarrollar distintos tipos de tumores y terminar en un cáncer. Para evitar esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, se pueden hacer otros tipos de inclusión del material genético, pero aprendiendo o utilizando que, bueno, toda la maquinaria viral, porque los virus, a través de tantos años de evolución, ya se especializaron en esto de transferir un material genético a la célula. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, es que podemos usar un retrovirus, que ya sabemos que es un virus, que inserta su material en el genoma. Ejemplo claro, el retrovirus del HIV. Y estos tipos de agregados suelen no generar rearreglos en el genoma, por lo cual no estarían rompiendo ningún gen, activando ningún oncogen ni nada. Vamos a usar en estos casos para la infección por los virus embriones en estado de blastocisto, que son más o menos a los 5 días después de la fecundación. ¿Cuáles pueden ser algunas de las desventajas de estos métodos? Bueno, va a haber un nivel de producción de proteína que suele ser bajo. Y también es posible que tengamos animales mosaico. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos transfectando células en estado de blastocisto, si estamos usando estos retrovirus, si alguna de las células no recibió correctamente el material genético por parte del retrovirus, bueno, esa célula no va a ser transgénica. Solo vamos a tener algunas células que van a ser transgénicas, por lo tanto, no todas las células del animal van a tener esta proteína que estábamos esperando. Y como vamos a tener que poner este material genético adentro de un retrovirus, bueno, existe un límite, el límite que permita el retrovirus de incorporar material extraño. Entonces, los tamaños de las secuencias a insertar suelen ser pequeños o limitados a lo que el retrovirus permita para hacer correctamente el delivery de ADN. Bueno, vamos a entrar ahora entonces en lo que son las etapas de la clonación. La primera etapa para tener un animal transgénico es aprender a clonar animales. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener, en este caso en especial, estas diapositivas son de unas clases bastante antiguas que se habían dado, que había ofrecido Biocidus. Vamos a querer clonar una vaca. Y en este caso, ¿qué tenemos? Vamos a tener vacas de dos tipos distintos. Vamos a tener una vaca Aberdeen Angus, que ahí la ven, la vaca Aberdeen Angus es una vaca negra, oscura. Y vamos a tener una vaca, que es la que efectivamente quiero clonar, que en este caso no es un animal adulto, sino que estamos clonando un animal que está en estadio fetal. Y es una vaca de tipo Jersey, que es una vaca marroncita. Hay que acordarse que las vacas Aberdeen Angus son las vacas de carne, las que nosotros terminamos comiendo. Mientras que las vacas de tipo Jersey sirven más para el tambo, más para producir leche. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener una vaca Aberdeen Angus que va a ser la donante de los óvulos. Vamos a tomar a los óvulos de las vacas Aberdeen Angus y por el método que habíamos visto antes de la microinyección, con esa pipeta finita, vamos a sacar el núcleo. ¿Y qué material genético vamos a poner en este caso? Bueno, vamos a poner el núcleo de un fibroblasto que se aisló de un cultivo de células del feto de la vaca Jersey. Entonces teníamos este feto de vaca Jersey, se aisló, de ahí se sacaron células, esas células se pusieron en cultivo. Los cultivos de células generalmente hay una cantidad enorme y una diversidad de células muy grande, pero a lo largo del tiempo terminan transformándose más que nada las que sobreviven, que son las células de tipo fibroblasto. De estos fibroblastos que vienen del feto de la vaca Jersey, sacamos un núcleo y este núcleo, ¿dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en el óvulo que habíamos sacado previamente el núcleo de la vaca Aberdeen Angus.
Entonces, después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer algún tipo de procedimiento para activar este óvulo hasta que llegue a un estadio embrionario de entre 5 y 9 días. ¿Y esto dónde se va a hacer? Bueno, esto se hace en el laboratorio y después que llegamos a este embrión de 5 o 9 días lo vamos a poner en una vaca receptora. Una vaca receptora también del tipo Aberdeen Angus. Vamos a esperar durante 278 días y después, ¿qué tiene que nacer? Bueno, y ahí va a nacer la vaca clonada, que va a ser una vaca Jersey. ¿Por qué? Porque el núcleo que habíamos usado para suplentar en el óvulo venía del feto de la vaca Jersey. Así que esta vaca es una vaca clon de este feto que no había llegado a nacer. Y así es como Biocidus logra tener a Pampa, que es la primera vaca clonada que se generó en Argentina. Acá vamos a ver en alguna de estas imágenes cómo ocurre este proceso de tomar al material genético que estaba en el ovocito maduro. Acá vemos que tenemos al ovocito maduro y que tenemos que sacar al pronúcleo que está ubicado en el extremo en uno de los extremos de la célula. Están ubicados en este lado, los pronúcleos. Entonces, tenemos una pipeta con la que estamos sosteniendo la célula y la otra pipeta con la cual vamos a poder pinchar y eliminar estos pronúcleos que estaban ubicados en esta zona. Acá está, ahí lo vemos. Y acá vemos cuando efectivamente se van llevando a los pronúcleos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora tenemos al ovocito que ya no tenía nada de material genético de la vaca Aberdeen Angus. ¿Y qué le vamos a poner? Bueno, le vamos a poner el núcleo de las células que teníamos de la vaca Jersey. Y lo vamos a ingresar también en el óvulo de la Aberdeen Angus. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, en este caso pusieron el núcleo de una célula somática y el óvulo enucleado. Posteriormente que se llevan a cabo algunos procedimientos para iniciar o activar a este embrión y se van a empezar a dar las divisiones celulares. Vamos a tener etapas de 2 células, de 4 a 8 células, hasta llegar a la etapa de blastocisto, donde se transfieren a la vaca receptora. Y acá vemos a la vaca receptora que después de un tiempo le hacen una ecografía y con muchas ganas acá empezamos a ver a lo que sería la cabecita de la vaca que vamos a tener clonada. Y acá está una foto de Pampa, que es el primer animal clonado. Ahora que sabemos efectivamente cómo clonar, vamos a pasar un paso más. Vamos a tratar de hacer el animal transgénico. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, en un primer caso, ¿qué es lo que se quería hacer? Se quería hacer un animal que produzca la hormona de crecimiento humana. ¿Dónde? Bueno, querían que produzca hormona de crecimiento humana en leche. Para lo cual, ¿qué había que poner? Bueno, había que poner un promotor que en este caso nos dirigiera o nos prendiera la síntesis de este mensajero. ¿Dónde? Bueno, en la glándula mamaria, porque teníamos el promotor de la beta-caseína y la beta-caseína es una proteína muy importante de la leche. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, usamos el promotor de la beta-caseína, que ya sabemos que estos promotores están encendidos en glándula mamaria, y atrás del promotor de la beta-caseína pusimos el gen de la hormona de crecimiento humana. Para terminar, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos poner una secuencia de polianilación. En este caso se incluyó una secuencia de polianilación viral, por eso es del tipo SB40, y un marcador de selección que es G418, que es gentamicina. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, el proceso vamos a ver que es prácticamente el mismo, nada más que va a haber un paso diferente o adicional en el cual, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener un feto de raza Jersey sobre el cual se van a sacar células. Estas células se van a cultivar. ¿Y qué va a pasar?
vamos a incorporar el material genético en los fibroblastos que vamos a tener del cultivo de las células del feto. Ahí, ¿qué vamos a poder hacer? Bueno, vamos a poder seleccionar correctamente cuáles son los fibroblastos que tuvieron o que incorporaron el ADN. Lo podemos hacer con este marcador de selección que es el G418. Entonces, vamos a incubar a estos fibroblastos con el antibiótico y solo los fibroblastos que efectivamente hayan tomado la construcción génica van a sobrevivir. Los que no van a morir porque no resistieron el antibiótico. De esa selección nos vamos a quedar con los fibroblastos que tienen la incorporación de todo este transgénico. Y de estos fibroblastos vamos a tomar un núcleo que es el que vamos a poner de nuevo en el óvulo sin núcleo de la vaca donante. Esto vamos a activarlo, vamos a esperar que se llegue al estadio de embrión, lo vamos a transferir en una vaca receptora, esperamos los 278 días y ahí nace la ternera clonada transgénica de raza Jersey. Acuérdense que las Jersey son las vacas que usamos para producir leche. Y en este caso, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos a la vaca transgénica que había que esperar que llegara a la madurez para que pudiera empezar a secretar leche. Y en esta leche, ¿qué es lo que había? Hormona de crecimiento humana. Teníamos que ordeñar a la vaca, sacar la leche, a partir de la leche hacer una purificación y ahí obteníamos finalmente la hormona de crecimiento humana. Y esta es la vaca que producía la hormona de crecimiento en leche, la pampa mansa. ¿Qué es lo que se vio? Que a medida que el animal iba aumentando la producción de leche, este aumento en la producción de leche era totalmente equivalente a la cantidad de proteína de hormona de crecimiento que estaba produciendo. Entonces, cuanta más cantidad de leche se estaba produciendo, también se estaba generando más cantidad de proteína recombinante. Acá vemos una imagen de lo que es la secuencia primaria, todos los aminoácidos uno al lado del otro que forman parte de la hormona de crecimiento humana. Y en este caso vemos una comparación entre lo que es la hormona de crecimiento humana producida en el animal transgénico contra un estándar internacional que es de una marca o de un productor internacional que es el CRS. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, este es un análisis de HPLC en el cual se realizan distintos cortes a la proteína y esas proteínas cortadas se corren en columnas de HPLC. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos que todos los picos coinciden. O sea que la proteína que hizo el animal transgénico que sintetizó y secretó en leche el animal transgénico es exactamente igual a la proteína que forma parte del estándar internacional. Ven que absolutamente todos los picos correlacionan entre la proteína hecha en el animal transgénico y la proteína que forma parte del estándar internacional. Acá vemos unos geles de SDS Page teñidos con Kumasi, en donde se evalúa el proceso de purificación. En las calles 2 y 5, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos leche cruda. O sea, una muestra de la leche que se ordeñó del animal. Vemos la cantidad de proteínas, entre cuál que van a estar. Bueno, van a estar la lactoalbúmina y todas las proteínas típicas de la leche, pero también vemos que empieza a aparecer una banda que puede ubicarse en la misma zona que la hormona de crecimiento pura, que es la que tenemos en las calles 4 y 7. Y vemos que después de los pasos de purificación, acá vemos por ejemplo en el paso 3, que hay una purificación parcial, perdemos muchas de las proteínas que son típicas de la leche, pero vamos manteniendo la cantidad de proteína en esas purificaciones de lo que es la hormona de crecimiento. Y acá vemos también en el caso 6 otro evento de purificación en los cuales ya vemos que
estamos perdiendo casi todas las proteínas de leche y nos estamos quedando solo con la hormona de crecimiento. Bueno, ahí teníamos a la pampa mansa. La pampa mansa era la vaca que estaba produciendo hormona de crecimiento en leche. ¿Qué queremos hacer? Bueno, ¿queríamos una sola pampa mansa? No, nuestro proceso es tener un tambo farmacéutico. Así que el siguiente paso que era clonar a pampa mansa. Si ya sabemos clonar y sabemos hacer animales transgénicos, bueno, lo más fácil es directamente clonar a la pampa mansa. En este caso, ¿qué hacemos? Tomamos un fibroblasto de una de las orejas de la pampa mansa, hacemos un cultivo de células y hacemos exactamente el mismo procedimiento que habíamos hecho antes. Tomamos óvulos de una vaca donante del tipo Aberdeen Angus, sacamos el material genético y lo reemplazamos por el material genético de las células de fibroblasto que ya eran transgénicas porque venían de la pampa mansa. Generamos el embrión, esperamos en cultivo entre 5 y 9 días y después lo transferimos a la vaca receptora para esperar la gestación y al cabo de 278 días tenemos a los primeros clones de la pampa mansa que los vamos a llamar a la pampa mansa 2 y a la pampa mansa 3. O sea que acá ya tenemos 3 vacas individuales que producen hormona de crecimiento. ¿Pero podemos seguir haciendo clones? Sí, pero lo ideal que sería, bueno, sacarnos todo este trabajo de tener que andar generando clones y lo ideal sería que podamos cruzar a esta vaca con un toro. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Bueno, tenemos que tener a un toro, un macho que sea transgénico y así podemos garantizar la perpetuidad del sistema reproductivo. Acá, ¿qué necesito? Bueno, solamente tengo que cruzar a la pampa mansa con el toro que también sea transgénico y en teoría todos sus hijos, sus vacas, porque vamos a hacerla en leche, van a seguir produciendo la proteína recombinante. Y acá, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tener un toro del cual se va a obtener una muestra de semen. Se va a hacer una inseminación artificial en pampa mansa, a la cual se le había hecho previamente, un tratamiento para que genere muchos más óvulos de los que generaría normalmente, por eso se le hace un tratamiento para que la vaca superovule. En esa inseminación artificial se espera una semana a que estos óvulos que ya fueron fertilizados, inseminados y fertilizados con el semen del toro, se hace un lavaje, se van a tomar todos estos embriones que son transgénicos y se van a poner en distintas vacas sustitutas. Y acá, ¿qué vamos a tener que? Bueno, vamos a tener que seleccionar efectivamente cuáles de estos toros transgénicos cuáles de estos toros efectivamente tengan la inserción correcta del material genético. Y ahí vamos a tener a Pampero, que nació en el 2004, o sea, hace más de 20 años, y es el primer toro transgénico. Entonces, si vemos en el tiempo, el primer hito fue en el 2002, donde se obtuvo el primer animal clonado, que es Pampa. A finales del 2002 nace la pampa mansa, que era el primer animal transgénico que producía hormona de crecimiento humana. Después se procede a clonar a la pampa mansa, aparecen la pampa mansa 2 y la 3, y también a fines del 2004 aparece el torito Pampero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, después se pueden cruzar a la pampa mansa 1 con Pampero y tener todavía más cantidad de animales, con lo cual en ese caso ellos pensaban tener 5 hembras y un macho y iban a seguir reproduciendo este rodeo. También se planteaba hacer vacas doble transgénicos con hormona de crecimiento y alguna otra proteína. ¿Cuál es la producción de estos animales transgénicos? La pampa mansa puede producir por ella sola 12 kilos de hormona de crecimiento
de grado farma al año. O sea que podemos hacer una tonelada de hormona de crecimiento, con solo 80 vacas. ¿Cómo es la demanda anual de la hormona de crecimiento? Bueno, para suplir al mercado argentino con solo el 10% de un animal transgénico, con el 10% de la producción de un solo animal transgénico podemos abastecer a la totalidad del mercado argentino. Con un animal transgénico podemos abastecer a la totalidad del mercado latinoamericano que necesite hormona de crecimiento, y con solo 20 vacas podríamos suplir la necesidad de hormona de crecimiento para todo el mundo. Y ustedes me dicen, bueno, en estos casos, sí, está bien. Inicialmente, ¿qué pasó? Bueno, era caro armar a la vaca transgénica. Pero una vez que tenemos a la vaca transgénica, los precios deberían bajar muchísimo. Por alguna extraña razón, nada de todo esto todavía llegó al mercado. Bueno, y después de hacer el proyecto de la hormona de crecimiento, se pasó a un nuevo proyecto en el cual se quería generar insulina humana. Para todo esto, ¿qué se hace? Exactamente el mismo proceso, nada más que después de la secuencia del promotor, vamos a poner ¿a quién? Vamos a poner al gen de la insulina humana. Y ahí es donde nace lo que se llama la dinastía Patagonia, que son vacas que producen insulina humana. Lo mismo que habíamos visto antes, la vaca tiene que llegar a la edad adulta, empezar a producir leche, ordeñamos la vaca, tomamos la leche, la tenemos que purificar a partir de leche, que es un método bastante sencillo. La leche es un producto que está súper caracterizado. Después de la purificación hacemos el resto de los pasos. Posiblemente para la insulina se necesita liofilizar y ahí obtenemos insulina humana. Bueno, ahí dice una diapositiva bastante desactualizada que a 2007 había nacido el primer animal que producía insulina. Y se estaba esperando otros nacimientos de otros animales. También se estaba empezando a trabajar con otras razas de vacas, como por ejemplo la Holstein. Y ahí vemos que las vacas de este caso son unas vacas manchaditas, blancas y negras, que son las Holstein. El siguiente proyecto, ¿cuál era? Bueno, hacer hormona de crecimiento bovina. Había hormona de crecimiento humana, que fue el primer proyecto. Después hicieron un proyecto para hormona de crecimiento bovina y ahí aparece la dinastía porteña, que es un grupo de animales que producen hormona de crecimiento bovina. Y también aparecieron, bueno, la porteña y después todas sus hijas o clones, que tenemos a la porteña 56, 57, 59 y 60. Y acá vemos lo mismo, geles de CDC Page teñidos con Kumasi, en los cuales se ve una muestra inicial de leche y cómo a partir de las purificaciones se ve una muestra pura de la hormona de crecimiento bovina. ¿Qué se quería hacer en un siguiente paso? Bueno, fabricar anticuerpos monoclonales y obtenerlos también de este modo en vacas transgénicas. Este proyecto no sé en qué concluyó, pero bueno, ¿por qué usar vacas? ¿Por qué producir proteínas recombinantes en la leche de vacas? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener una célula de mamífero, con lo cual va a ser una célula cariota que va a hacer modificaciones posttraduccionales. No solo eso, sino que va a hacer todas las glicosilaciones más características de las células de mamífero. Además, en la leche hay una alta cantidad de proteína, por lo cual los niveles de productividad uno espera que sean altos. El producir leche tiene un costo bastante bajo si nosotros lo comparamos con lo que es con el costo de mantenimiento y funcionamiento de una planta farma para producir proteínas recombinantes. Las instalaciones upstream, o sea, si yo quiero aumentar, yo tengo una planta farmacéutica y quiero
hacer lotes mucho más grandes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer una cantidad de inversión terrible para comprar equipos y aumentar la escala. Si nosotros tenemos solamente vacas, ¿qué pasa? Bueno, quiero duplicar la producción, ¿qué hago? Traigo una vaca nueva. ¿Eso qué es? Bueno, en los costos de mantener un tambo en el que vive una vaca o dos vacas, los costos son muchísimo menores, porque montar un tambo es mucho más barato que montar una plataforma. Y los costos de producción van a ser mucho menores. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ni plásticos, ni agua caliente, ni agua WFI, ni mantener un aire estéril, nada. Vamos a bajar mucho los consumibles, los costos de maquinarias y los costos de salario. ¿Por qué hacer animales transgénicos que producen proteínas recombinantes en Argentina? Bueno, porque nuestro clima y nuestro suelo tienen condiciones muy favorables, porque en Argentina ya tenemos sistemas naturales de cría para ganado, hay recursos humanos muy bien calificados, el costo es bajo, Argentina ahora está en algunas variantes, pero veremos, hasta ahora el costo de producción sigue siendo bajo. Tenemos razas de calidad muy buena, tanto de vacas de carne como de vacas de leche. El marco regulatorio es bastante amigable. Acuérdense que las primeras plantas transgénicas que se aprobaron para su uso se aprobaron en el 96 y se aprobaron en el mundo, y en el mismo año se aprobó en Argentina. O sea que el marco regulatorio para los transgénicos en Argentina es bastante amigable. Y la opinión pública no es tan negativa con respecto al uso de animales transgénicos, especialmente el uso de animales transgénicos para producir medicamentos. En algunos casos, el uso de animales transgénicos para lo que sería alimentación puede verse más afectado por la opinión pública, pero para producir medicamentos generalmente la población está de acuerdo. Bueno, los proyectos de los animales transgénicos ya los vimos. Teníamos a Pampa, que producía hormona de crecimiento humana, a la porteña, que producía hormona de crecimiento bovina, y a la Patagonia, que producía insulina humana. Continuaron con otros proyectos, como por ejemplo hacer aves transgénicas, en las cuales, ¿qué se podía hacer? Bueno, se podía tener producción de las proteínas recombinantes directamente en huevo. O sea, si el ave es transgénica, en caso de las aves, ¿qué podemos tener? Bueno, uno de los productos es toda la carne del ave o los huevos. Bueno, tener directamente la producción de una proteína recombinante en huevos. Después, ¿quiénes aparecieron? Bueno, después apareció Rosita. Rosita, ¿quién es? Rosita se desarrolló y nació en el año 2011 y fue generada por investigadores del INTA y de la UNSAM, y fue el primer animal bitransgénico. ¿Qué tenía Rosita? Rosita tenía dos construcciones genéticas que le permitían fabricar lactoferrina y lisozima. Dos proteínas que sirven ¿para qué? Para humanizar la leche. Entonces, Rosita iba a ser un animal que iba a producir leche de tipo maternizada. No estaba fabricando directamente una proteína recombinante, sino que podíamos directamente ordeñar a Rosita y en este caso íbamos a tener una leche maternizada. Así como uno va y compra un cartón de leche común, podía comprar un cartón de leche maternizada, que era la leche que se había obtenido de Rosita. El proyecto de Rosita avanzó y fue aprobado por CONAVIA, que es una comisión que aprueba los distintos tipos de ensayos en biotecnología. Pero, ¿qué pasó? Bueno, parece que el tema de las construcciones génicas tenía algún tipo de patente previa que impedía que este producto final sea comercializado. Con lo cual se desarrolló el animal, pero el producto no llegó finalmente a las góndolas. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿pero hay alguien que me asegure este tipo de calidad de producto? Bueno, y en el 2008 la FDA en Estados Unidos consultó un montón de especialistas y generó un informe en la cual dijo que tanto la carne como la leche de animales que sean clones
son igual de seguros que todos los alimentos que venían de animales que no sean clones. Entonces, acá les dejo el link de esa resolución que se hizo en el 2008, en el cual exactamente dicen que si uno podría comerse a un clon de vaca, y un clon de vaca es igual de seguro que comer carne de una vaca que haya nacido ahí solo por reproducción de la vaca y el toro. ¿Qué otros animales se clonan? Bueno, Argentina tiene un mercado enorme para la clonación de caballos. Y uno de los pioneros fue Adolfo Cambiaso, el de la Dolfina, que generó, junto con algunos investigadores, su propio laboratorio. Inicialmente se llamaba Crestview, ahora es parte de otra empresa que se llama Keiron, y que lo que hace es clonar caballos. En Argentina ya hay más de 1000 caballos clonados. Y esto creo que son datos del año pasado, o sea que debe haber muchísimos más que estos más de 1000 caballos clonados. ¿Estos caballos se clonan solo para Argentina? No. Muchos de los animales clonados también se exportan. ¿Cómo es el proceso de clonación en este caso? Bueno, imaginemos que uno tiene un caballo que es supercampeón, sirve para jugar al polo, o corre muy bien, o cualquiera otra de esas variantes. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se saca una muestra de médula ósea del caballo que nosotros queremos clonar, y esa muestra se puede directamente guardar o usar para generar al animal transgénico. Esto es útil porque capaz uno tiene el caballo ahora, pero no sé si lo quiero clonar o no lo quiero clonar, así que bueno, inicialmente saco la muestra y la congelo, y ahí me guardo la posibilidad a futuro de decidir si voy a clonar o no a este caballo. ¿Qué va a pasar? Bueno, es muy parecido a lo que habíamos visto antes. Vamos a tener una yegua que va a ser la donante de los óvulos. A estos óvulos de la donante se les saca el material genético y se incorpora ¿qué? Bueno, se incorpora el núcleo de alguna de las células que había sacado de la médula ósea del caballo que quería clonar. Así que ahí voy a tener un óvulo en el cual ahora va a tener el material genético del animal que yo quise clonar. Se aplican, en este caso, impulsos eléctricos y algunos tipos de estimulaciones para que se desarrolle el proceso de duplicación celular. Se deja crecer al embrión entre 7 y 8 días y se transfiere a una yegua receptora, que va a ser la madre sustituta en este caso. Y tras una gestación de 11 meses, nace finalmente el caballo clonado, que es igual al original. Y después, ¿qué me van a preguntar? Bueno, los perros del presidente. Hay una empresa que es esta, que se llama Perpetuate, que dice ser la empresa que clonó los perros del presidente Javier Milei. Y bueno, acá la empresa estaba haciendo publicidad diciendo que, bueno, que habían trabajado para el presidente y que el presidente había dedicado su victoria a Conan, que era el perro que había muerto y sobre el cual se habían generado 5 clones de Conan, que son los perros que actualmente tiene el presidente. Otro de los temas que está ahora muy en boga y que salieron muchas noticias últimamente es la desextinción. ¿Qué es lo que se pretende en este caso? Bueno, es utilizar técnicas de las que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Para qué? Para traer a la vida especies que ya hayan estado extintas. Esto hasta la fecha hay solo un caso exitoso en el cual se trajo fielmente a una especie que estaba extinta de un animal que duró, creo que vivió una sola hora, y fue en un caso que se hizo en España sobre unas cabritas. Pero los ensayos en general que se hacen ahora sobre desextinción, de los cuales la empresa, esta Colossal Bioscience, es la que más tiene difusión, no son exactamente una desextinción, porque no estamos trayendo de nuevo a la especie. Estamos realizando modificaciones en clones de animales para hacerlos parecidos a algo de lo que había sido la especie que desapareció. Bueno,
hay que tener en cuenta? Que esta idea de desextinguir animales va a tener un montón de problemas, ya sean técnicos. ¿Por qué? Porque en estos casos, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Bueno, yo voy a hacer un clon de vaca, ¿y qué quería? Bueno, necesitaba un núcleo de vaca, un óvulo de vaca, al cual le sacaba el núcleo y tenía un material genético de vaca y lo ponía en este núcleo. Yo, si quiero desextinguir, por ejemplo, a un mamut, ¿tengo de dónde sacar óvulo de mamut? No. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, tengo un elefante. ¿Es exactamente lo mismo que un mamut? Y no. Entonces, si yo tengo un óvulo de elefante y tengo núcleos exactamente, núcleo de mamut para poner adentro, no, tampoco. ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener algunas muestras de ADN de mamut. Entonces voy a tener un material genético de otro elefante sobre el cual voy a hacer como un animal transgénico al cual le voy a agregar algunos genes de mamut. Pero no va a ser exactamente un mamut. Va a ser un elefante transgénico que tiene algunos genes de mamut y que eso hace que se parezca al mamut. Pero no es exactamente un mamut. Lo mismo se hizo con estos perros blancos wargos que le dicen ahora, en los cuales, ¿qué se hizo? Bueno, se insertaron algunos genes para que el perro sea más grande, sea blanco y se parezca más a esa especie que desapareció. Pero no es exactamente igual a esa especie. Es un perro modificado genéticamente que se parece a esa especie. Bueno, ¿qué es una de las ventajas de los que plantean la gente esta de Colossal? Bueno, los de Colossal plantean que traer animales extintos incluso podía favorecernos porque los mamuts paseaban por la tundra y solían aplastar a las hierbas y al musgo, tumbar árboles, aplanar la nieve, y que esto contribuía a que el permafrost se mantuviera más frío y no se derritiera. Entonces, uno de los que ellos dicen es, si nosotros traemos mamuts o elefantes parecidos a mamuts, es posible que favorezcamos que el permafrost no se derrita y hagamos algo en contra del cambio climático. Bueno, todo así bastante tirado de los pelos, pero bueno, le encontrarían como un uso posible a estos mamuts. Pero para cuando vengan los mamuts, esperemos que todavía nos quede un poco de tundra sobre la cual poner a vivir al mamut. ¿Qué pasaría? Que, bueno, esto también podría ayudarnos a proteger especies que estén al borde de la extinción, lo cual hasta desde un punto ético sería mejor que tratar de traer animales que ya estaban extintos. Bueno, podría ser. Desextinguir animales podría hacernos sentir mejor o nos sacaría ese peso de culpa de haber sido los responsables de extinguir animales. Sí, bueno, pero capaz que deberíamos invertir todo ese tiempo y esa plata en evitar extinguir nuevos animales y no traer algunos que ya fueron eliminados. Y ahí, bueno, hay distintas cosas, pero bueno, también hay que, volvemos a donde. Bueno, en la película Jurassic Park que se habló muchísimo de todo esto en el caso de los dinosaurios. Si alguno me pregunta, hasta ahora los límites dicen que no tenemos una tecnología, bueno, hasta ahora la tecnología no nos permitió hacer un elefante parecido al mamut. Y volver tan atrás en animales como los dinosaurios, no sé, ¿qué tendríamos que tener? En la película no me acuerdo si era como una ranita, un sapito, y le iban poniendo genes de dinosaurios. Bueno, tomar una ranita y ponerle una cantidad suficiente de genes para que nos haga un dinosaurio, hasta ahora nada predice que pudiera ser real. Pero hasta ahora, no sabemos qué va a pasar a futuro. Y bueno, ahí en la película decían que no tratemos de ser Dios y que los dinosaurios no son una especie que fue aniquilada por la deforestación o la construcción de una represa. Los dinosaurios tuvieron su oportunidad en la naturaleza y la naturaleza los terminó seleccionando para su extinción. O sea que
estamos trayendo un animal que la naturaleza avanzó de una manera de la cual no hay hábitats ni razones para que esos animales estén hoy acá. Otra de las cosas es, si nosotros nos ponemos a evaluar, hubo un montón de etapas de la Tierra en las cuales hubo un montón de extinciones masivas, creo que son 6 extinciones masivas, en las cuales se extinguieron la mayor parte de las especies que vivían sobre el planeta Tierra. Entonces, si el 99% de todos los seres vivos que existieron, de todas las especies distintas que existieron, ya se extinguieron, ¿por qué nosotros vamos a tratar de traer a algunos en especial? Bueno, un montón de todas estas cosas, si los traemos de vuelta, ¿a dónde los ponemos? Si traemos a los mamuts, bueno, ¿dónde los vamos a poner? Por lo menos tenemos que asegurarnos que vamos a mantener algo de la tundra y el hielo para donde puedan vivir los mamuts. Otra de las cosas que pueden pasar y que alguien dice, bueno, ¿nosotros qué queremos? Bueno, hoy queremos traer un mamut y vamos a hacer pam, pum, pam, pam. Pero no va a faltar mucho tiempo hasta que alguien me diga, ¿y por qué no me traigo a un neandertal? Porque la técnica, si nosotros efectivamente podemos agarrar un material genético de elefante y hacerlo mamut, podríamos agarrar un óvulo de humano y terminar haciendo un neandertal. Bueno, eso hoy nos parece aberrante, pero en algún futuro capaz que alguien viene con esta propuesta real y otro alguien es capaz de poner el dinero para hacerlo. Si nosotros hiciéramos eso, ¿qué hacemos con el neandertal? Lo ponemos ahí en una jaula. ¿El neandertal debería vivir en una jaula? Porque una vez que lo trajimos, somos responsables de ese nuevo individuo. Entonces, bueno, todos estos dilemas éticos que hoy parecen así como bastante volados, hay que tenerlos en cuenta porque en algún momento algo va a pasar. Y que, bueno, también, ¿qué tenemos? Bueno, dificultades de consanguinidad, porque nosotros generalmente, ¿qué va a pasar? Bueno, hasta ahora cuando yo les conté lo de la pampa o la pampa mansa, ¿qué eran? Eran todos animales que eran exactamente clones. Eso es, ustedes que ya vieron todas las clases de genética de poblaciones, ¿eso es exactamente una población viable? No, si son todos los animales iguales, esa población no es viable. Esos eventos de consanguinidad no van a hacer que esa población sea viable a largo plazo. Bueno, y acá está la página de Colossal, si ustedes la quieren ver. Acá estaba el evento de sus pasos para hacer los mamuts, pero bueno, vieron que últimamente también salió esto de los perros blancos grandotes y pueden ver todos los proyectos. Tienen para hacer al dodo, al tigre de Tasmania, etcétera, etcétera. Y acá hay una charla TED también muy buena sobre el amanecer de una nueva etapa de desextinción y que si está bien, está mal, quiénes están a favor, quiénes están en contra, si deberíamos avanzar, si deberíamos gastar todo ese dinero efectivamente en evitar extinguir otras especies y todas estas discusiones que vimos al final de la clase. Bueno, espero que les haya gustado y ya nos quedan pocas clases de esto. Bueno, saludos.